Buenos días, buenas tardes y no, ¿por qué no? Buenas noches. Bienvenidos a otro webinar de la mano de Manage Engine Latam. Como ustedes saben, mi nombre es Luciano Moreira. Acá un poquito mi presentación. No les voy a robar demasiado tiempo en esta línea, pero bueno, acá tienen también mis redes sociales. Obviamente, para no seguir adelante, pido nada más que me confirmen si se me escucha. Chicos, los que están en control, ¿se me escucha bien? Te escuchamos perfecto. Te escuchamos perfecto, Luciano. ¿Cómo estás? Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces podemos seguir. Como ustedes ya seguramente se han anotado, para ver un poquito de qué se trata esto de Biz DevOps Evolution, ¿no? O sea, sabemos que una de las palabras del momento es el concepto de Biz DevOps, ¿no? O sea, que es más que nada la unión entre DevOps, obviamente, y el negocio. Vimos en otro webinar, ¿no? De por qué se estaba hablando de este concepto de Biz DevOps, pero sobre todo, eh, ahora está tomando un poco más de énfasis esta tendencia de Biz DevOps. No debería ser así, porque ya sabemos que hay otras cosas como XOps, ¿no? Que también, o plataforma de ingeniería, como se ve ahí, PI, como vimos en el webinar Fiebre de DevOps por la noche. Eh, pero ahí tienen el link justamente del canal de YouTube de Manage Engine Latam, donde todos estos webinars, esta seguidilla de webinar que estamos teniendo con este tema relacionado transformación digital y diferentes temáticas en esta línea, como también tienen otras cosas como seguridad, etcétera, lo pueden ver ahí. Pero en este caso en particular, en Fiebre de DevOps por la noche, vimos este tema de cómo todos estos ops se unen y terminan siendo XOps. En este webinar en particular vamos a ver un tema que se llama Biz DevOps, que justamente trata de la unión del negocio con los equipos de desarrollo y los equipos de operaciones. ¿Por qué no es DevSecOps? Porque Sec está dentro de los equipos de operaciones, obviamente, ¿no? Entonces, eh, vayamos siguiendo un poquito en esta línea, pero ¿por qué esto debería ser de interés? ¿No? ¿Por qué deberíamos ver Biz DevOps? Ya vamos a ver en este webinar, pero también vamos a entender por qué nace Biz DevOps, cuáles son los beneficios, cómo se implementa esto en la práctica, pero sobre todo vamos a ver en qué se va a transformar de Biz DevOps, pero sobre todo en qué se va mezclar, vamos a decir, ¿no? Porque obviamente hablamos de palabras nuevas que van a venir, nuevas tendencias, pero después termina cambiando todo. ¿Está bien? Entonces, por ahora, vamos a hacer una breve introducción rápidamente. En los últimos años todos estamos de acuerdo que DevOps ha avanzado mucho, ¿no? No solo eso, este año estamos en el cumpleaños número 15 de DevOps, vamos a decir, ¿no? Cuando se acuñó el término, podemos decir que ya es un quinceañero de DevOps, ¿no? O una quinceañera, para no poner género, pero está cumpliendo sus 15 años. Estamos en la fiesta de 15 de DevOps, con un montón de tendencias alrededor, un montón de palabras nuevas, pero siempre con el objetivo clave de agilidad empresarial. Todos estamos de acuerdo que ese fue el principio de DevOps, ¿no? Después, lo que pasó en el medio es que nos digitalizamos todos. Entonces hoy tendencias como nube, tendencias como IA o un montón de otras tendencias tecnológicas hace que nuestro consumidor o nuestro cliente sea cada vez más digital. Entonces espera otras cosas de nosotros. Hoy la vida de esa gente está definida por software. Después, DevOps, si pensamos bien, cubre aspectos principales en lo que es el típico personas, procesos y herramientas, pero no garantiza de que el negocio, las necesidades del negocio esté ahí adentro, vamos a decir, ¿no? De esa línea. Sabemos que normalmente el negocio no está, la participación de la empresa es algo que no está en lo que es DevOps. O sea, y no todas las empresas, si pensamos bien, necesitan esa agilidad que propone realmente DevOps. No es solo eso, que hace un par de años Gartner acuñó el término de modalismo, que las empresas iban a tener dos velocidades, ¿está bien? O sea, perdónenme si hiero el sentimiento de los que son agilistas del libro, pero hoy las empresas normalmente pueden tener dos velocidades y trabajar en conjunto, vamos a decir, con una velocidad un poco más basada en lo que es cascada y otra velocidad basada en lo que es
Scrum o cualquier otro método ágil. ¿Está bien? Entonces vamos a tener un TI también a 2 velocidades. Algo más estandarizado, con frameworks un poco más robustos o con procesos mucho más burocráticos, dependiendo del tipo de industria, o procesos mucho más ágiles con infraestructura como código, etcétera, etcétera. Puedes también tener a veces infraestructura como código en un TI a una velocidad no tan ágil, vamos a decir, ¿no? Porque solo tener el despliegue de una infraestructura ágil no te garantiza que el resto de TI sea ágil. ¿Está bien? Entonces, acá son, y es necesario entender, que las empresas, en base a las necesidades de sus partes interesadas, son las que terminan determinando cuál es el nivel de agilidad que necesita y no los métodos. ¿Está bien? Adaptamos nuestra empresa al método, estamos con la tendencia de perder. Entonces, y DevOps nunca menciona explícitamente, vamos a decir, que necesitamos involucrar el negocio a lo que es la adopción de DevOps. Y ahí es donde está uno de los principales errores. El negocio sí tiene que estar, porque el negocio es el que determina qué agilidad se necesita en base a lo que nosotros tenemos que cumplir con nuestras partes interesadas. Entonces, arrancamos de nuevo este maratón Ops, ¿no? Que es cuál es el próximo Ops que tenemos que alcanzar en base a todo este caos de diferentes Ops que tenemos hoy por hoy en nuestro panorama o en nuestra visión estratégica futura. Entonces, ustedes seguramente dirán, che, Luciano, otro Ops, ¿no? De nuevo estamos con otro Ops, y ahora, ¿de qué se trata este BizDevOps y por qué me debe importar? Bueno, vamos a entender un poquito más. ¿Qué es exactamente BizDevOps? Justamente es el enfoque donde fomenta que el equipo de desarrollo de operaciones trabajen en conjunto con el negocio. También, sobre todo, entendiendo sobre cuáles son las necesidades de los usuarios. También los usuarios en este caso son los clientes, ¿no? O sea, los que van a terminar maximizando los ingresos de la empresa. Hoy casi todos los procesos o todo lo que son los servicios de la empresa están digitalizados, son en cierta forma más o menos dependientes de software para lograr sus objetivos. Hoy, muchas veces en una empresa que tiene que despachar remitos para liberar su logística, las personas hoy ya no saben hacerlo en papel o no saben el procedimiento de hacerlo en papel si es que un sistema no funciona. Entonces hoy muchas empresas son software dependientes. Entonces, listo. Yo le digo todo esto, ustedes dicen, che, pero esto es muy confuso todo, pero entonces vamos a empezar obviamente a sumergirnos en todo lo que es esta dinámica de BizDevOps. ¿Por qué debería ser de nuestro interés? De nuevo, ¿no? Muchas preguntas y quiero que les quede claro por qué debería ser. Hace muchos años que trabajo en este mundo de desarrollo de software, pero sobre todo en lo que es la transformación desde el punto de vista clave de la seguridad, la disponibilidad, la transformación y demás, para lograr que los productos o los servicios que se brindan al cliente realmente sean lo que ellos necesitan. He fallado millones de veces, como ha fallado también clientes míos, pero después aprenden en el camino y se logra. ¿Pero por qué fallan? Porque hay malas interpretaciones. Seguramente las imágenes que le estoy poniendo acá, ustedes ya la han vivido o la conocen, porque es una forma gráfica de mostrar por qué existen esas malas interpretaciones. Sobre todo cuando todo eso pasa por un montón de personajes en el medio hasta que llega al desarrollador. ¿Está bien? Entonces, tenemos acá todo lo que es la parte de los arbolitos, que este es muy conocido, ¿no? O sea, la parte del Project Cartoon, que es una parte visual para mostrar. Después tenemos el juego del dibujo. ¿Quién no jugó nunca el juego del dibujo, de dibujar en la espalda y que vaya llegando hacia adelante? Normalmente llega cualquier cosa adelante. Y lo mismo el pasapalabras, ¿no? Un teléfono descompuesto, como se conoce acá en Argentina. Pero algunos de ustedes en el resto de la TAM lo deben conocer como pasapalabras. Al último que recibe llega cualquier cosa. Imagínense que el último de la cadena es el desarrollador. ¿Entendés? Entonces le pidieron peras y él va a desarrollar cualquier otra cosa. ¿Está bien? Termina desarrollando bananas. Entonces es importante también limitar o mitigar esos riesgos de mala interpretación. ¿Y cómo se logra? Con BizDevOps. ¿Está bien? Empecemos con un poquito de historia. Muro de la incertidumbre. Esto no es nuevo porque también pasamos de este muro de la incertidumbre cuando pasamos de Cascada a Agile.
pero en este concepto era de los equipos que estaban más cercanos a desarrollo, que tampoco les llegaba a los equipos de operaciones, porque había toda una parte de silos aislados. Bueno, este muro es el muro justamente de la incertidumbre, ¿no? O sea, los equipos trabajan de forma aislada y no conocen lo que necesitan ni el negocio, operaciones no conocen lo que necesita el equipo de desarrollo y demás. Pero luego nace el muro de la confusión, que es el muro de DevOps, donde viene a romper justamente el muro de la confusión entre los equipos de operaciones y desarrollo. Entonces pasa a ver solamente el muro en contra de lo que es BizDevOps. Entonces, si pensamos que DevOps no es suficiente para lo que es la interpretación del negocio, ¿por qué? Porque falla en lo que es justamente lo que vimos antes, en lo que es interpretar el requerimiento legal del negocio. O muchas veces vamos a poner el ejemplo, cuando hay demasiada demanda de seguridad por parte de un desarrollo a un software que no tiene ningún requisito por parte de las partes interesadas de lo que es alto nivel de seguridad o alto nivel de compliance o alto nivel de no repudio, por así decir. Entonces, seguridad termina siendo un stopper a lo que son los tiempos de lanzamiento. Y así, entre otras, un montón de cosas que tienen que ver a veces con mala interpretación o sumar demasiados controles a una aplicación que no garantiza ningún tipo de necesidad para el negocio, ¿no? O sea, sumar capas de alta disponibilidad, sumar capas de monitoreo activo sobre la aplicación, siendo que termina siendo una aplicación que no tenía esa necesidad en base al requerimiento o en base al impacto que puede generar el negocio. Después, obviamente, equipos de DevOps aislados, ¿no? O sea, queríamos cortar silos y terminamos que ahora creamos equipos que solamente se renombraron a DevOps y pasan a ser de nuevo equipos aislados. ¿Está bien? Y sabemos que en el mundo de los equipos de negocio no solo establecen requisitos, sino que también deben trabajar directamente con los equipos de DevOps. ¿Con qué fin? Con el fin de resolver problemas y lograr objetivos comerciales, porque a la larga hay que pensar de que si las empresas no facturan o no logran los objetivos que tienen a nivel comerciales, afecta a todo el mundo, incluyendo los equipos de DevOps, justamente, ¿no? O sea, la idea justamente es eso, es sumar las necesidades reales y no las agendas personales de cada uno de los desarrolladores o las agendas personales de cada uno de los equipos de operación. ¿Por qué? Porque si pensamos bien, así funciona, así se estructuran cuando hablamos de productos, vamos a decir, ¿no? Los equipos de gestión de productos presentan una estrategia de producto o un caso de negocio cuando conocemos al equipo de negocio. El equipo empresarial a su vez asigna un presupuesto. Sabemos que hay una asignación de presupuesto o de recursos. Es el famoso, define una estrategia. En base a la estrategia defino cuáles son las capacidades que tengo que construir. En base a las capacidades que tengo que construir, defino cuáles son los recursos que necesito. Entonces, esos recursos pueden ser recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de capacidad o competencias, ¿no? En este caso. Entonces, tiene que ver con eso. O sea, estructuran desde lo más arriba, que es la estrategia del negocio. Y cuando hablamos de estrategia es qué es lo que quiere hacer la empresa o cómo la empresa quiere cumplir con esos objetivos o con esas obligaciones algunas veces, ¿no? Porque algunas empresas altamente reguladas tienen que cumplir con obligaciones. Entonces ahí nos surge el muro de BizDevOps, que viene justamente a romper cualquier tipo de muro, siempre pensando en lo que es lo más cercano al cliente, ¿no? O sea, es traer a los equipos de DevOps lo más cercano al cliente. Sabemos que el Shift Left tiene todo un boom, todo el concepto este de Shift Left cada vez más cercano, pero muchas veces queda estancado en lo que es la parte de tecnología. Se olvida de que el shift left también tiene que ir hasta el negocio. Entonces, BizDevOps, si podemos resumirlo, es una mesa compartida, donde todos se sientan a charlar y sobre todo a entender qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo bien. Acá hay una aclaración que dice que DevOps necesita una secuela. Y esa secuela, si pensamos bien, es sumar al negocio.
el negocio debería estar. Entonces, hay que romper murallas. ¿Está bien? Con tiempos para objetivos comunes, centrarse en los usuarios o clientes, si lo queremos llamar así, y obviamente aumentar los ingresos. Porque aunque hablemos de transformación digital, aunque hablemos de un montón de situaciones que son muy buenas para la empresa, a la larga, los sueldos hay que pagarlos, ¿no? O sea, entonces necesitamos que todo lo que hagamos no solo sea beneficioso para nuestros clientes o para la sociedad, pero también sea beneficioso para la empresa, haya un retorno de esa inversión que estamos haciendo para que podamos, sobre todo, mantener la calidad de vida de nuestros colaboradores. Entonces es muy importante que los objetivos comerciales sean parte de qué se va a medir si es exitoso o no nuestra implementación de BizDevOps. El mundo de los desarrolladores es muy diferente al mundo empresarial. Entonces hay que empezar a derribar esos límites, empezar a que haya una charla entre los desarrolladores y obviamente el equipo del negocio. No quiere decir que tienen que estar con una comunicación dinámica como sí puede haber entre el equipo de devs y ops hoy por hoy, pero sí debe haber una comunicación clara, una comunicación asertiva, que se entienda bien cuáles son esos objetivos y cuáles son los puntos que hay que lograr. Eso una vez se llamó colaboración, vamos a decir, ¿no? Pero después empezaron unas idas y vueltas, se pusieron etiquetas o tags unos a otros y obviamente volvimos a estar aislados en ciertos sectores. Pero de a poquito nos estamos dando cuenta que hay necesidad de hablar nuevamente, que hay necesidad de resolver problemas juntos. ¿Por qué? Porque no todos están logrando la mágica velocidad o el valor que se prometió con DevOps. Entonces se está sobreentendiendo de que no está sucediendo porque no se está entendiendo cuáles son los objetivos claros del negocio. Pensemos en BizDevOps en la práctica. Si tengo que resumir yo en mis propias palabras, es justamente traer todo lo bueno de DevOps, sumarle al negocio. Como podemos ver acá, hay muchas interpretaciones, ¿no? Hay muchas personas que subieron varios de estos gráficos, de estos loops de DevOps con la incorporación del negocio, pero sobre todo lo que hay que pensar acá es que el negocio tiene que participar en las primeras etapas, donde se define, donde se aprueba y donde se alinean las expectativas, que es la parte donde vemos en el último loop del infinito. Ahí es donde justamente debería participar el negocio. En el anterior habla un poco de UX o UI Design, que si bien puede estar, pero eso ya es una parte más del mismo desarrollo. Hoy casi todos los desarrollos, para no decir todos de la empresa, deberían pensar en lo que es experiencia usuario o pensar en lo que es diseño, pensado en lo que es el mocapeado para usuarios y demás. Entonces no debería ser algo que defina el negocio, sino que debería ser ya pensando en lo que es calidad de producto y demás. Entonces, vamos en la práctica. La parte del negocio hace lo que la parte de definición, aprobación y alineamiento, pero también participa muy de costado de lo que es la adaptación y lo que es la planificación. ¿Por qué? Porque tiene la parte de feedback continuo para dar justamente en esta etapa, vamos a decir, de adaptación, tiene la potestad de poder dar feedback, ¿no? O sea, las pruebas de usuario, o sea, ver un poco más del tema de si el producto satisface o no las necesidades del negocio. Entonces, ahí tiene la parte de adaptación. Después desarrollo tiene que crear, testear, verificar, planificar lo que son las plannings, obviamente para lo que son los sprint y demás. La parte de packaging está un poco compartida, lo mismo con testeo, si hay que hacer un testeo de estrés, o la parte de verificación, si hay que hacer verificaciones, por ejemplo, de seguridad en la infraestructura. La parte de configuración, release y monitoreo es más responsabilidad, obviamente, de Ops. Entonces, acá un gran resumen de cómo se unirían estos tres mundos, vamos a decir, ¿no? Entonces, podemos decir que BizOps reduce al mínimo el bucle de retroalimentación, proceso de corrección de errores mucho más rápidos, las decisiones se toman más rápido justamente
porque no hay que depender de tantos interlocutores para ya tener una visión de negocio. Las necesidades del cliente se sitúan en el centro. O sea, entonces es mucho más fácil medir el valor porque tengo bien claro qué es lo que necesita mi cliente. Hay más espacio para la innovación y los experimentos. ¿Por qué? Porque a no estar haciendo tanto retrabajo, tengo espacio del equipo para dedicar a innovar. Se evalúan los riesgos. ¿Por qué? Porque uno de los principales riesgos que tiene cualquier tipo de negocio en el mundo es el no cumplir con los requisitos de sus partes interesadas. Pero si yo ya las partes interesadas, como dice anterior, las sitúo en el centro, ya no tengo tantos riesgos de no cumplir, porque yo ya sé lo que necesita. ¿Está bien? Entonces, por último, las áreas de Biz, Dev y Ops comparten objetivos comunes y obviamente colaboran estrechamente. Ustedes obviamente estarán diciendo dónde pongo la plata, cómo consigo esto. Sí, hay ventajas relacionadas a Biz DevOps, como ya vimos algunas ahí. Justamente, el producto se adapta a la necesidad de la empresa. Eso garantiza de que el software justamente se alinea a las necesidades empresariales. Eso es una de las principales ventajas, como ya vimos. Reduce el trabajo y repaso y aumenta la productividad. Se evita reescribir, ¿por qué? Porque si yo ya entiendo lo que el cliente necesita, es mucho más fácil de entregar valor, como hablamos hace un ratito. Todo el mundo se siente propietario del proyecto. A estar intercambiando relación con los que son los dueños del producto o con los que son los dueños de la empresa, uno se siente parte y eso es fundamental para el éxito de cualquier tipo de desarrollo. Costos reducidos. Al reducir los riesgos y reducir los retrabajos, obviamente voy a tener costos reducidos. Al tener costos reducidos, tengo mejor tiempo para dedicar justamente a lo que es la innovación y demás, como vimos en el punto anterior. Y mayor rapidez en la comercialización. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer pruebas y error con mis usuarios. Si hice un buen inicio de este tipo de situaciones, ya entendí bien qué es lo que quiere el usuario final o el cliente de mi software o de mi producto o de mi servicio y lo puedo justamente adaptar a ese caso en particular. Entonces el cliente está feliz, todos estamos felices, se comercializa mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no tengo que estar haciendo adaptación con usuarios y demás. Porque ya se entendió de bien. Entonces el feedback es rápido porque se logró el objetivo pactado en el inicio, porque el negocio le bajó bien la información al equipo de desarrollo. En pocas palabras, podemos decir que VDops reúne a todas las personas, como hablamos antes, para crear un producto con un objetivo común, que es la solución adecuada a usuarios finales. Esto se logra justamente en base a la comprensión, conocimiento, responsabilidades y sobre todo con objetivos compartidos. El equipo comercial no solo especifica requisitos, sino que también colabora estrechamente con el equipo de desarrollo. O sea, participa más en las pruebas. Luego, la necesidad del cliente se pone en el centro, y eso es lo fundamental. Ya no es una necesidad operativa o una necesidad por ahí con un nivel de certeza muy bajo, como vimos en las imágenes donde el famoso pasapalabra o el juego de la imagen dibujada en la espalda, ¿no? O sea, se entiende bien, claro, lo que el negocio, lo que el cliente necesita. Se minimiza las transferencias y la retroalimentación es regular. Como hablábamos, ya no hay teléfonos descompuestos acá. Acá se charlas, se hace una retroalimentación regular, sobre todo en ciclos cortos. No se depende del tema de reuniones tipo post-mortem o algo por el estilo, sino que hay una realimentación mucho más dinámica. Por eso se identifican errores de forma más rápida. Los cambios se implementan rápidamente y los resultados se evalúan con frecuencia. Obviamente, podemos decir entonces que los devs, trabajando en un modelo BizOps, logran justamente esa escucha activa, que hoy es una de las falencias más grandes que hay en lo que es el mundo de desarrollo, y terminan logrando una paciencia y una apertura mucho más amplia a charlar con lo que son hoy por hoy los usuarios que van a consumir lo que se desarrolla, vamos a decir, ¿no? Entonces eso termina facilitando esas cualidades de contactos con el cliente.
¿Está bien? Entonces, si pensamos que eso se mejora, justamente se empieza a mejorar el entendimiento de lo que el cliente quiere. ¿Por qué? Porque el cliente no se siente agredido y el desarrollador tampoco se siente agredido por parte de el key user del negocio que está probando la aplicación, y eso hace que haya mejor entendimiento de las dos partes, porque el cliente se siente escuchado, porque si se transfirió al desarrollador bien sus requisitos, el cliente cuando tiene que probar el sistema se siente identificado con el punto que se está mostrando y piensa que realmente se entendió lo que él quería y que se escuchó bien. ¿Cómo podemos ver un poquito? No sé si conocen, estos son los famosos ciclos de evolución, de cómo va a ir avanzando las tendencias en DevOps y demás. Empezamos con los DevOps allá y los primeros que adoptaron, después pasamos a lo que estamos hoy, que son los DevOps aislados, ¿no? Después empezamos que el próximo paso va a ser el DevOps end-to-end, que es el concepto este de tener todos los ops, pero de punta a punta, que participen todas las partes. Después pensamos en lo que es la madurez de DevSecOps y por último, BizDevOps. ¿Está bien? Y después, obviamente, Devs AI, que tiene que ver, obviamente, pensando ya en el futuro, ¿no? Que tiene que ver con la inteligencia artificial y todos los demás. Que ya se empiezan a ver algunos papers alineados con lo que es DevOps para lo que es la inteligencia artificial y todo lo que son los lenguajes de alto contenido. Entonces, hoy podemos decir que en la práctica solo el 30% de las empresas, me olvidó poner el link, pero después en la presentación final pongo el link de la encuesta en cuestión, solo el 30% están aprovechando lo que se conoce como DevOps de extremo a extremo y mucho menos llegan a tener un BizDevOps, donde el negocio participa activamente en todo lo que es el ciclo de vida del desarrollo, no de aplicaciones, del desarrollo de soluciones. Recuerden que ya el concepto de hablar de aplicaciones nada más es muy aislado. Hoy hablamos de soluciones. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué no hablemos de DevOps si DevOps tenía justamente una cultura de shift left, de llegar lo más cercano al usuario? Sí, pero es un poquito diferente. ¿Está bien? Se puede decir diferente desde el punto de vista del eje hasta de la filosofía, pero podemos decir que uno hace más énfasis en ciertos puntos y otro en el otro. Todo termina siendo calidad del producto de software, pero necesitamos palabras porque esas palabras nos dan disparadores para definir métodos y esos métodos son lo que después muchos de los que estamos del lado de la consultoría se venden a los clientes. Yo siempre dije que las palabras son meramente palabras. Acá lo que hay que garantizar son los atributos de calidad del producto de software y si pensamos en calidad, cumplir con los requisitos de las partes interesadas es el primer atributo, o por lo menos el primer requisito de calidad que deberíamos tener. Entonces, acá en este slide vemos un poquito esas diferencias que plantean ambas filosofías, vamos a decir, ¿no? Si pensamos en justamente BizDevOps, lo que incorporan es justamente las metas y objetivos comerciales en el procedimiento de desarrollo. Es el famoso tailoring o el famoso bajado a tierra, que es lo que necesita el negocio. Acá participa mucho lo que es el product owner. Muchas veces el product owner tiene que trasladar esos requerimientos del negocio, que es donde normalmente está fallando muchas de las empresas. Porque normalmente el product owner termina siendo un tecnólogo o muchas veces solamente un analista funcional y no tiene eh, esa potestad de traducción o transferencia hacia abajo. Entonces termina pasando lo que vimos en las imágenes de los juegos, ¿no? La incertidumbre de qué es lo que realmente quiere el cliente. Después, obviamente, incorpora las partes interesadas en el medio del boom, vamos a decir, ¿no? Cosa de que DevOps solo plantea el tema de tener justamente incorporado sobre todo desarrollo y resto de operaciones y muy poco de lo que es el resto de los equipos de la empresa. Luego tenemos en que BizDevOps lo que propone como discurso, vamos a decir, ¿no? Como descripción de su filosofía,
siempre va a ser el cliente antes que todo, ¿no? O sea, que satisfaga las demandas del cliente el proceso de desarrollo. Cosa que DevOps está mucho más preocupada en lo que la confiabilidad, la velocidad de entrega y sobre todo la calidad del software. O sea, está bien aprender y todo eso y mejorar la calidad del software en el proceso. ¿Cómo se implementa esto? Acá vamos a dar algunos highlights, vamos a decir, ¿no? O sea, algunos buleteados. Obviamente después cada empresa es un mundo. Esto es todo mucho alto nivel. En una hora no podemos lograr una receta mágica y no existe tal cosa ni para DevOps como tampoco para BizDevOps, pero sí hay algunas prácticas que se pueden tener en cuenta. Entonces, repasando rápidamente, evaluar la necesidad del proyecto, obviamente como cualquier proyecto, reúnan todas las partes interesadas del negocio y comprendan cuáles son los objetivos claros y los requisitos empresariales del proyecto en sí de BizDevOps, pero sobre todo de cada una de las soluciones que estamos desarrollando. Eso nos va a ayudar a reconocer qué debemos transmitir a los responsables, o sea, de DevOps desde el punto de vista del negocio. Luego, obviamente, planificación estratégica, establecer un plan estratégico que esté alineado con los objetivos, o sea, que todo el mundo esté alineado con los mismos resultados, el famoso OKR, ¿no? Basarnos en objetivos estratégicos y bajar a lo que son objetivos más operativos, ¿está bien? Para después no tener esa, ¿qué tanto mis KPIs o mis objetivos operativos están soportando cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa? Ponerlo por escrito y comunicarlo. Las palabras se los lleva el viento, como decimos siempre. Considerar las posibilidades de empezar con pequeños equipos. O sea, sabemos siempre que tratar de implementar estos cambios culturales o estas formas de forma global, siempre la receta es para un fracaso rotundo. Hay que probar y perfeccionar la metodología o los métodos de trabajo. Nunca empezar más grande de lo que uno puede. Luego, obviamente, implementarlo. ¿Cómo se implementa? Poner en marcha la estrategia empresarial que se definió antes, integrar los equipos, acabar con los hilos, pero sobre todo aprovechando la experiencia que uno ya estuvo con DevOps. Si uno ya está en DevOps, hay que empezar con esa experiencia, cómo se logró, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las lecciones aprendidas que tuvimos con DevOps, en dónde tuvieron los detractores, si pensamos bien en un proceso de adopción de DevOps, es ahí donde hay que trabajar. Mezclar la filosofía, las culturas, o sea, todo lo que tiene que ver con las prácticas y herramientas que hoy, si pensamos bien, ya existen, ¿no? Porque muchas empresas están avanzando, ya sea en mayor o menor medida, con lo que son adopción DevOps. Entonces hay que aprovechar de esa experiencia ya vivida. Y obviamente una actitud de aprendizaje y crecimiento continuo. Después establecer KPIs, pero sobre todo KPIs pensado en el cliente, no KPI pensado en lo que es la operación. Por eso acá puede ser los KPIs pensados en cómo mis KPIs dan soporte a lo que son los objetivos estratégicos de la empresa. Pensar los KPIs para eso, que las métricas estén apuntadas a garantizar valor al cliente. ¿Está bien? Los KPIs tienen que garantizar que lo que estamos haciendo se ajusta a la necesidad del cliente y sobre todo medir el éxito para garantizar justamente que lo que estamos haciendo le suma a la estrategia de la empresa, que si está bien planeada la estrategia de la empresa, obviamente el foco tiene que ser, aparte de ganar dinero, sumar valor a los clientes, vamos a decir, ¿no? Y animar a todo el mundo a participar. O sea, acá hay que buscar miembros clave, ya sean del negocio, ya sean de áreas de soporte, como puede ser RH, como puede ser, bueno, RH o People Care, diferentes áreas como conocemos hoy por hoy cada vez se amplían, que me parece genial, o áreas de transformación internas de la empresa, como puede ser I+D o I+D+I, todos lo que quieran aportar a lo que es esta transformación, que se suman, vamos a decir, ¿no? Y sumar un entorno de colaboración y comunicación. Definir prácticas, definir comunidades, o sea, acá no hay manera de avanzar con esto si no animamos a todos a participar. Todos se tienen que sentir parte de un objetivo común. Y obviamente utilizar herramientas. ¿Cómo utilizamos herramientas? Hoy una buena forma de lograr BizDevOps se está viendo en el cotidiano.
cada vez más áreas de negocio empiezan a usar plataformas de low code o no code para lograr herramientas diseñadas puntualmente para el método BizDevOps. O sea, se basan en código ya construido, muchas veces componibles, ¿no? Que se pueden componer en un flujo y ese flujo era la solución que el negocio necesitaba. Entonces, con esas herramientas logran automatizar y mejorar justamente esa velocidad de entrega de nuevas soluciones a sus clientes. Obviamente, low code y no code no es la panacea, vamos a decir, ¿no? Hay que trabajar, hay temas de seguridad, hay temas de calidad de código, hay un montón de situaciones que, aunque sea más fácil para el negocio desarrollar soluciones basadas en low code, no code, el equipo de desarrollo también debería estar involucrado en ese tipo. ¿Por qué? Porque si bien el negocio tiene más fácil para desarrollar, hay conceptos y patrones de desarrollo que el negocio no tiene. Entonces es necesario involucrar el negocio en esos desarrollos. Mejores prácticas. Todos los equipos deben participar activamente en el proceso de desarrollo. Eso incluye el negocio. Hay que construir un equipo multifuncional y sobre todo autoorganizado. Sabemos ese concepto ya viene heredado de DevOps, pero ahora hay que sumar el negocio en este equipo y obviamente con toda su determinación y sus responsabilidades compartidas. Abrazar lo que se llama estructura plana. Sabemos que aunque sea, sumemos el negocio tiene que entender que los equipos o las células de este tipo de trabajo son equipos con estructura plana. Si ya vamos a poner justamente jerarquía, vamos a tener un problema. Entonces, es crucial estrechar esa cooperación, pero sobre todo la libertad para que los miembros del equipo puedan dar su feedback y su retroalimentación sin ofender o herir el sentimiento de nadie, vamos a decir, ¿no? Porque si no se genera ese ciclo de confianza, tiende a fallar la incorporación del negocio en las células. Promover una actitud colaborativa. Recién hablábamos de eso. Justamente la colaboración, para lograr una colaboración activa, lo primero tengo que generar un ambiente de confianza. Si yo no doy esa confianza a los colaboradores para poder justamente generar esa retroalimentación, eso no va a pasar. Hay que evaluar. O sea, como dice ya Peter Drucker, no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces hay que evaluar y adaptarse con frecuencia. Hay que medir, encontrar los errores, hay que encontrar los cuellos de botella y empezar a depurarlo. Si hay que utilizar herramientas para diagnosticarlo, se hace. Y para eso también se establecen KPIs, pero sobre todo KPIs centrado en los objetivos comunes del cliente, ¿no? Entonces ustedes me dirán, Luciano, pero ¿cómo mido? Acá hay un modelo de madurez. Este modelo de madurez, como ustedes saben, normalmente siempre usamos los famosos Capability Model, ¿no? Los CMM, con 5 niveles, de los cuales representan cada uno de los diferentes estadios que tiene una empresa en lo que es la adopción de BizDevOps. Ustedes seguramente nunca han oído de un modelo de madurez de BizDevOps porque es algo que todavía se está terminando de desarrollar. Pero bueno, en base a lo que se está terminando de desarrollar, yo le traigo, perdón, una primera visión de lo que es un modelo de madurez de BizDevOps. Podemos decir que justamente en nivel 1 tenemos operaciones aisladas. La organización tiene operaciones aisladas, como hablamos antes, y hay poca o ninguna automatización en lo que son justamente el desarrollo que se está haciendo. O sea, los equipos del negocio no interactúan ni de forma automática ni de forma no automática. Después hay una colaboración gestionada. Hablamos siempre de la organización ha comenzado a colaborar entre los equipos, o sea, el negocio se empezó, ¿no? A integrar, hay cierta automatización, podemos decir, ya basándonos un poco en lo que es el modelo de madurez del DevOps, pero todavía el negocio no está de todo incorporado. Después, en nivel 3, ya sí, los equipos de negocio, de desarrollo están totalmente integrados, existe un alto nivel de comunicación y colaboración, la automatización en particular para entregar en tiempo y forma está lograda y los lanzamientos son obviamente confiados y de alta calidad, pero hasta ahí llega. Después cuando hablamos ya de mejora continua,
hablamos en que ya está establecida la cultura de la mejora continua, ya se utilizan datos y métricas, acá empezamos a medir lo que estamos justamente lanzando y demás cosas para identificar cuáles son todos los temas de mejora, sobre todo pensando en lo que es el cliente, como hablábamos antes en la parte de implementación, los KPIs pensados en el cliente. Y ya después tenemos el DevOps impulsado por el negocio, donde justamente las partes interesadas del negocio, en este caso los clientes, muchas veces pueden tener un flujo de retroalimentación y pueden sugerir nuevos cambios para lo que son las nuevas versiones del producto. Y eso genera una mayor sensación del cliente en la situación que está muy de moda también hace un par de años, que es la de co-crear, ¿no? O sea, de sentirse parte de lo que mi proveedor está brindándome como servicio, como solución. Si yo veo una sugerencia mía reflejada en esa aplicación, yo voy a decir, esta empresa tiene una escucha activa y me presta atención. Entonces me voy a sentir parte. Estoy viviendo esa experiencia de co-crear ese sistema. ¿Cuáles son las tendencias? Vemos mucha tendencia, como ustedes conocen. Esto es un gráfico de la gente de InfoQ, que todos los años saca unas tendencias relacionadas con lo que es DevOps y Cloud. Acá tenemos diferentes temas, donde están la parte de innovación, los que adoptan de forma temprana, después obviamente los que van adoptando tarde. Como vemos, voy a pasar diferentes, y acá vemos que este año, en lo que son temas claves, hay uno que se llama obviamente FinOps. ¿Y por qué esto es importante y por qué llegamos hasta acá? Es la base de esta charla, vamos a decir, ¿no? Que BizDevOps, que muchos de ustedes van a decir, muchos de los temas que vimos seguramente ya lo conocen, pero vamos a llegar hasta acá. BizDevOps y FinOps. Como vimos, BizDevOps está resolviendo muchos de los problemas del enfoque tradicional de cascada, justamente porque logra una mejor interpretación, porque mete el negocio de lleno en lo que es el desarrollo, vamos a decir, ¿no? En lo que es el equipo de DevOps. Pero está empezando a crear algunos problemas que se conocen como problemas que pueden resolverse con FinOps. ¿Por qué? Porque obviamente, vamos a pensar en el caso de low code y no code. Al no haber un control de ops sobre lo que es el low code, no code, todo eso se consume. Todo lo que se consume de forma fácil se paga. Y esa facturación genera más gasto. Ese gasto, dentro de todo, muchas veces no está optimizado. Vamos a pensar en el ejemplo que vemos acá, ¿no? O sea, si vemos DevOps como BizDevOps y sus prácticas, a menudo luchan con lo que son implicaciones financieras, el mayor uso de infraestructura. Como sabemos que los desarrolladores ahora pueden desplegar recursos ilimitados en la nube utilizando infraestructura como código, es posible que ese gasto no se optimice. En muchas situaciones esos gastos se podrían haber reducido con una estrategia, con algo más pensado en el negocio. Realmente necesitamos esto. Entender bien el requerimiento del negocio también nos baja a tierra todo lo que es la necesidad de operaciones. Entonces es importante FinOps para lograr una buena estrategia de BizDevOps. Porque obviamente si hablamos de negocio y hablamos hace un par de minutos atrás, el objetivo del negocio no solo es agregar valor, ¿no? Es ganar plata o en todo caso no perderla. Entonces, si tengo una mala gestión financiera, porque ahora abrí la canilla al mismo negocio para que pueda deployar soluciones en low code, no code, o para que los equipos de desarrollo puedan deployar infraestructura sin pasar de forma controlada por un presupuesto de TI, me puede traer un problema futuro. Entonces, ese paso natural del viaje de DevOps ya lo empezamos a ver en lo que es el mundo cloud. El tema es que el mundo cloud está pensado en lo que es el Cloud FinOps. Y el Cloud FinOps no es lo mismo que tener un FinOps a nivel global. O sea, acá podemos decir que hay que comprender justamente cuáles son los tipos de costos que tenemos asociados a la infraestructura como servicio o a lo que es el low code, no code. Hay que hacer un seguimiento y rendimiento por parte de ese consumo. Hay que tomar decisiones en tiempo real, basado en información real.
Luego de eso tenemos que optimizar ese uso si realmente estamos haciendo un buen uso y sobre todo que esté alineado con los objetivos de la organización. Hay un concepto que en su momento, cuando no había FinOps todavía, se conocía como el deny of wallet, ¿no? Que fue cuando empezó el consumo desmedido de la nube, donde todo el mundo estaba habilitado a generar máquinas virtuales, plataformas y demás, y terminaban gastando por demás de la cuenta. Y obviamente terminaban tirando abajo la suscripción porque muchas pymes no podían pagar lo que era esa facturación en dólares. Entonces, pensando cómo es la adopción de FinOps. Acá voy a pasar rápido, voy a pasar justamente estos grandes hitos, pero después los slides que siguen voy a pasar rápido pues ya estamos un poquito en tiempo. Investigar las partes interesadas y cuáles son los puntos débiles, pero sobre todo identificar quiénes son los defensores de esto. Crear un plan y cultivar a los primeros stakeholders, ¿no? Conseguir esos recursos iniciales. Sugerir ya de entrada cuáles son los KPIs, qué quiero lograr y cómo lo voy a presentar a los que son sponsors. ¿Está bien? Impulsar recursos, identificar cuáles son las necesidades y obviamente, sobre todo y muy importante, crear un plan de comunicación. La comunicación asertiva es fundamental. ¿Cómo voy a comunicar los logros? ¿Cómo voy a comunicar las pequeñas batallas que vamos ganando? ¿Está bien? Los muros de la victoria son más importantes que solo comunicar problemas. Así generamos un estado de aceptación por parte del proyecto. Presentación a los stakeholders. Impulsar los acuerdos sobre el modelo operativo y crear los KPIs del roadmap que se va a implementar. Deployar herramientas, crear todo lo que se conoce como dashboard personales para tener una visión, obtener las primeras victorias. Es muy importante esas primeras victorias, o sea, y comunicarlas sobre todo, como dije. Después, obviamente, documentar los beneficios. ¿Por qué? Porque hay que mostrar cuáles son los beneficios y sobre todo cuando hablamos de FinOps para soporte de DevOps. ¿Por qué? Porque a la larga tengo que mostrar que no solo estoy optimizando mi ciclo de vida de desarrollo de soluciones, sino estoy también optimizando los gastos, estoy optimizando todo lo que son el consumo de recursos. Entonces luego lanzamiento a gran escala, ejecución del plan de comunicación y obviamente todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio y todo lo que es la accountability y todo lo que tiene que ver con ahorro. ¿Está bien? Impulsar la participación obviamente de los stakeholders y sobre todo si ellos tienen recomendar ajustes de rumbo. Si vemos que no está funcionando, sumar a los stakeholders que nos den una devolución activa sobre qué es lo que no está funcionando para ellos y rearmar el roadmap para seguir avanzando. ¿Está bien? Planificar, socializar, preparar, lanzar y ejecutar el plan de FinOps. Acá voy a dejar algunos puntos para que repasemos. Obviamente ya estoy con el tiempo explotado. Eh, Hay que hacer una investigación, buscar las partes interesadas, como hablábamos, buscar los patrocinadores y defensores, crear un plan, como vimos en el roadmap anterior, reunir a los seguidores, o sea, quién nos sigue, quién realmente nos da soporte, presentar una hoja de ruta y sobre todo una propuesta de valor. Obtener los recursos iniciales. Acá hay que armar coaliciones, no solo de gente, sino que de las partes interesadas, conseguir el presupuesto, solicitar apoyo a los que son los sponsors del proyecto. Socializar, comunicación a grupos de interés, formar gente, buscar a los famosos campeones, a ver que nos formar comunidades de práctica, formar la práctica en sí y obviamente luego definir un modelo FinOps, ¿no? O sea, personalizar ese modelo en base a los consumos que tienen los diferentes equipos de operaciones, de desarrollo y por qué no ahora del negocio, sabiendo que ahora el negocio también puede desarrollar soluciones con low code, no code como genera, también genera gastos. Entonces es importante tener medido esos gastos. Preparación de la organización, definir taxonomía, crear las famosas cajas de herramienta, definir bien y depurar los KPIs, definir los umbrales de uso y de gasto. Aunque ahora sea desmedido, hay que poner stoppers, hay que poner hasta acá puedes gastar, después de acá me salta una alerta y yo te puedo gestionar. No es el consumo desmedido, eso es una receta para el fracaso.
Participar todo lo que son los stakeholders, obtenga expectativas de compromiso. Hay que encontrar dentro de esos stakeholders si tenemos campeones para que nos ayuden en la adopción. Ver cuáles son las ganancias fáciles, o sea, entender cosas que ya hicimos, por ejemplo, en proyectos de DevOps, y lograr también mostrar que esas pequeñas victorias y comunicarlas. Optimizar todo lo que tiene que ver con los temas que sabemos que son fáciles de ganar. Y obviamente después empezar con lo que es el lanzamiento. Una estrategia de comunicación, toda la parte de educación, ¿no? O sea, es importante empezar a educar. ¿Por qué? Porque esta cultura de optimización de costos, optimización pensando en el retorno y demás, no está tan incorporada en lo que son los equipos de Ops, en los equipos de Dev. Y más si hoy hay una canilla abierta. Ellos están siempre a trabajar con presupuestos. Ellos ya tienen límites, saben que pueden gastar hasta ahí. Hoy con los nuevos modelos donde pueden gastar de forma desmedida, puede ser un problema. Entonces, muy importante la educación. Luego, desarrollar flujos de trabajo, plantillas para medir, ya sea a través de una herramienta, que hoy existen varias herramientas que se dedican a hacer una gestión de FinOps, o directamente con información de valor para la empresa. Y obviamente después, personalizar el cuadro estratégico para que todos puedan justamente hacer provecho de FinOps. Acá tengo algunas conclusiones. Como vemos, justamente impulsa la colaboración entre el negocio y el equipo de DevOps, y eso va a seguir para lo que es la eficiencia y los logros de los objetivos comerciales. FinOps va a seguir adaptándose y seguramente en un futuro se va a convertir en FinOps o en algo mucho más apuntado a una mezcla entre los dos. No hay cómo alinearse a los objetivos estratégicos del negocio sin sumar FinOps en el medio, ¿está bien? Porque cada vez consumimos más tecnología y esa tecnología tiene un costo, nuevas tecnologías sobre todo. Cuanto más gasta la empresa, más impacto negativo tienen las prácticas de FinOps. Entonces es importante tener eso en la mentalidad. FinOps debe adaptarse a donde más se le necesita y actualmente eso es justamente asignar y reducir los costos basados en uso en nuevas tecnologías, porque sabemos que hoy hay un consumo desmedido en esas nuevas tecnologías. Y el futuro justamente está en integrar perfectamente consideraciones financieras para que cada inversión se optimice para obtener un mejor retorno de inversión. ¿Está bien? Esta es un poquito la conclusión. Ahora lo dejo a mi compañero de webinar para que dé su presentación. No sé si estamos por ahí. Ok, Luciano. Ah, Sí, gracias. bienvenido, Julián. Luciano, muchísimas gracias. Como siempre, tus presentaciones son de mucho valor para todos nosotros. Conocer un poco más a profundidad todo lo que nos entrega esta metodología o marco de trabajo. Y bueno, para dar parte ahora a lo que vamos a presentar desde Manage Engine, como siempre recordándoles a las personas que se unen por primera vez a esta serie de webinars, nosotros como siempre en la primera parte enfocamos todo lo que es la metodología, marco de trabajo que hace nuestro presentador y nosotros en los últimos 10 minutos tratamos de alinear toda esta estrategia desde la perspectiva de cómo Manage Engine pueda apoyarlo directamente. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla en este momento. Y voy a tomar algunas abstracciones de lo que es tu presentación para poder dar a entender la idea de cómo Manage Engine podría aportar en este proceso. Entonces, el primer elemento que podemos identificar es básicamente los silos que se pueden llegar a presentar que a lo largo de todo este proceso, cuando empezamos desde la parte de DevOps y ahora involucrando al negocio, uno de los principales silos que encontramos es la falta de comunicación o la transmisión de los mensajes. Muchas veces el requerimiento es X y finalmente lo que terminamos desarrollando es Y no se
alinea a lo que específicamente espera nuestro cliente final, nuestro usuario o nuestro sponsor del proyecto. Entonces, con base en ello, siempre vimos de que esos muros de incertidumbre siempre están apareciendo, generan silos o stoppers que específicamente van a retrasar todo este proceso que nos quiere precisamente entregar una filosofía orientada a la agilidad. Aquí vamos a encontrar un sinnúmero de stoppers cada vez que agregamos un nuevo elemento o un nuevo proceso o un nuevo stakeholder a todo este proceso, y que, como vemos, finalmente, si nosotros queremos hacer un despliegue de un servicio, vamos a tener que involucrar a todas las áreas o stakeholders que hacen parte o la entrega del mismo. Entonces, ¿cómo lo vemos también desde la perspectiva de que para poder romper todas estas murallas y finalmente aplicar una metodología, pudimos observar de que elementos muy importantes son los KPIs o los OKRs, como lo hablaba Luciano durante la presentación, que finalmente, mediante un lenguaje común, va a poder ayudar a entender a las distintas partes del negocio. Recordemos que en muchas ocasiones todos estos stoppers que encontramos en las distintas fases, en la falta de comunicación, es por la falta de entendimiento. No es muy fácil en muchas ocasiones dar a entender una idea desde la parte técnica o desde la parte de las necesidades del negocio para que esto lo podamos trasladar hacia el área técnica y finalmente el entregable, el resultado, el release o el nuevo proyecto cuente con las características específicas alineadas a lo que esperábamos desde un principio, y que, como podíamos observar, incluye también involucrar al área financiera en muchos aspectos, como lo indicaba Luciano. En muchas ocasiones, si nos vamos a involucrar en temas de agilidad y encontrando los beneficios específicos que nos puede llegar a entregar, digamos, un ambiente en nube en comparación a un ambiente que podemos tener en nuestro propio establecimiento o la parte on-premise, en muchas ocasiones, si nosotros movemos infraestructura a consumir bajo demanda en la nube y no tenemos una concepción específica de los costos asociados, vamos a poder encontrar también stoppers específicos que van a degradar la calidad del proyecto, van a generar retrasos en los entregables y finalmente vamos a afectar la experiencia de los usuarios, stakeholders o sponsors del proyecto. Entonces, con base en todo esto, Manage Engine tiene una serie de herramientas, como lo indicaba específicamente, que trata de precisamente generar ese apoyo específico en cuanto al apoyo. Primero, desde la observabilidad. En videos anteriores hemos podido observar cómo desde la parte de operaciones y desde la parte de desarrollo, con nuestras herramientas de observabilidad, hemos podido recopilar algunas métricas específicas que nos ayudan a determinar esos stoppers que en muchas ocasiones son principalmente lo que genera ese muro entre el área de desarrollo y operaciones, que en contadas ocasiones, de acuerdo a la filosofía del área de desarrollo, es innovar, entregar nuevas funcionalidades, hacer liberación de software de la forma más rápida posible, pero operaciones, su filosofía es mantener la estabilidad del sistema. Hemos visto en videos anteriores de que, con base en las herramientas de observabilidad, quizás tener métricas en particular de saber dónde están los cuellos de botella, hemos podido ayudar a complementar esta parte. Ahora, en el día de hoy vamos a ver cómo, con una herramienta como Analytics Plus, que básicamente es nuestra herramienta de Business Intelligence, vamos a poder empezar a crear quizás esos KPIs o esos OKRs que necesita toda la organización para poder hacer el involucramiento adecuado del negocio. Aquí, como podemos observar, en muchas ocasiones lo que necesitamos es recopilar toda la información de qué es lo que requiere el proyecto o cuáles son los avances en proyectos existentes, saber cuál es el nivel de satisfacción o de inconformidad que pueden llegar a tener los distintos proyectos que hemos podido llegar a desarrollar, en los cuales, con base en estas informaciones, vamos a poder involucrar directamente a las distintas áreas de negocio y detectar un poco más fácil los stoppers que hemos venido presentando en las distintas fases. Podernos mover rápidamente a lo que es el backlog de los distintos productos que vamos a desarrollar, para poder dar un entendimiento un poco más a profundidad. El backlog finalmente es lo que recoge, son los requerimientos que recoge, en este caso puede ser el product owner, si
involucramos metodologías ágiles como Scrum para recoger todas las necesidades que tiene el negocio y poder trasladárselas al área de desarrollo para poder finalmente convertirlo en un artefacto o un entregable que lo pueda consumir nuestro stakeholder o sponsor. Entonces es muy importante poder recopilar toda esta información y todo esto lo vamos a hacer ¿cómo? A través de nuestras herramientas de Business Intelligence, porque básicamente es ir un poco más allá de lo que podemos construir en el cruce de datos de un eje X, un XY o un eje Y poder construir distintos tableros basados en dimensiones, lo que conocemos básicamente como modelamiento basado en dimensiones o cubos, que es lo que me permite realizar precisamente una herramienta de estas características, que si lo revisamos un poco más al detalle, es poder recopilar distintos orígenes de datos, como lo vamos a ver aquí a continuación, que puede ser información que yo estoy recopilando de los distintos elementos que hacen parte de los entregables o la infraestructura que yo consumo, pero también las herramientas que ya tengo para monitoreo o observabilidad. Cruzar toda esta información también quizás con repositorios de una base de datos, un archivo, quizás tan simple como un texto plano en particular, pero que toda esta información me permita construir los distintos tableros que me permiten conocer un poco más a profundidad cuál es el estado actual de las distintas fases de los entregables y que finalmente esto yo lo pueda trasladar a un mapa de servicios en el cual finalmente vamos a poder conocer los avances, los stoppers, las dificultades que han tenido las distintas áreas. Aquí estamos involucrando tanto al área de desarrollo, la parte que ya tenemos en producción, pero también las limitaciones o requerimientos que tiene el área financiera, el área administrativa o simplemente el cliente a quien vamos a entregar finalmente el artefacto. Y que con base en ello vamos a poder hacer un seguimiento más a profundidad con base en KPIs específicos en el avance de las distintas fases del proyecto. Entonces, esa es la primera parte que les quería mostrar, cómo, digamos, la parte de integrar al negocio la podemos hacer desde la perspectiva de una herramienta analítica que rápidamente me permita identificar los stoppers que tengo en las distintas fases y que de una forma rápida, fácil y sencilla, las áreas no técnicas puedan identificar también los puntos de avance o limitaciones que tenemos en todo el proyecto. Y ahora, como sabemos, en la segunda parte es involucrar el área financiera, que como sabemos, en muchas ocasiones también necesitamos hoy en día, si nos vamos a mover a un entorno en nube o estamos haciendo un proceso de trabajo híbrido o específicamente estamos evaluando la posibilidad de trasladar nuestros proyectos y enfocarnos a estas metodologías ágiles en cuanto a lo que nos pueda entregar la nube, es muy importante que nosotros también podamos conocer los costos asociados. Y aquí es donde empieza a ganar un punto fundamental los temas financieros. Entonces, poder contar con una herramienta también, como lo es en este caso CloudSpan, que precisamente me permite configurar y alinear mediante distintos tipos de dashboards las distintas unidades de negocio, que en este caso puede ser el área de desarrollo, donde finalmente hago las pruebas, las evaluaciones, las pruebas unitarias, las pruebas de carga, hago la transición para que finalmente el área de QA pueda probar todo este ambiente y finalmente todo esto moverlo a producción requiere de distintos ambientes, pero que como lo sabemos, todo esto también debe ser planificado desde la parte financiera, porque cuando movemos todo a la nube, cada uno de esos elementos en particular, llámense máquinas virtuales, elementos de integración, APIs o todo ese sinnúmero de ecosistemas que encontramos, en muchas ocasiones debemos alinearlos a un presupuesto específico dentro de cada uno de esos proyectos. Entonces, aquí es donde nosotros también, con base en la creación de distintos flujos de trabajo, vamos a poder identificar cuáles son los costos asignados, cuál es el presupuesto establecido y poder obtener información
en particular cuando se están generando violaciones a los umbrales. Por ejemplo, estoy sobrepasando los límites de los costos asociados que tengo en el proyecto en cuanto a temas de usabilidad, en temas de configuración o simplemente de despliegue de cada uno de estos artefactos que estoy utilizando a través de los recursos de nube. Entonces, con base en ello, la idea, como siempre, desde la parte de Manage Engine, es poder entregar información específica basado en distintos tipos de métricas, como ustedes lo han podido observar dentro de nuestro portafolio. Van a encontrar un sinnúmero de herramientas que tratan de alinear la gestión de servicios, procesos, tareas operativas, pero que, como sabemos, involucran también a las distintas áreas de negocio, todos los procesos y servicios, que con base en ello, la idea es poder encontrar una línea base de cómo poder integrar cada una de estas áreas y determinar cuáles son las líneas de avance en cada uno de los proyectos. Como siempre, recuerden de que todo lo que vemos en estos videos, en esta serie de webinars, siempre va a ser subido a nuestros canales, a nuestro canal de YouTube de Manage Engine Latam, para que ustedes puedan seguir la secuencia de todo lo que hemos observado a lo largo de las distintas presentaciones. Entonces, esto era lo que teníamos para presentar en esta fase final. Le doy nuevamente el paso a Luciano para que podamos dar la finalización del webinar y si hay alguna pregunta específica con base en todo lo que hemos visto en los contenidos. Muy bien. Creo que no hay preguntas, o por lo menos la que estaba está respondida. Les recuerdo siempre que si quieren saber un poco más de DevOps y DevSecOps, se pueden sumar a la comunidad de DevSecOps Latam. Todos son bienvenidos, donde hay mucho de lo que se charla de la mano con Manage Engine, y desde Cloud Legion también subimos contenidos de valor para que puedan sumar. Luciano, pero de todas maneras, la pregunta que estaba, sería muy interesante conocer tu perspectiva. Específicamente, nos hacían llegar una pregunta en particular que si DevOps en cierta forma podría llegar a reemplazar específicamente un marco de trabajo como lo podría llegar a ser Scrum en su momento. Yo creo que no. Como piensen que DevOps en sí, Scrum ya es un método, vamos a decir, ¿no? DevOps en sí es como una filosofía. Yo siempre digo que DevOps es más bien un framework que tiene diferentes prácticas que son componibles, que son prácticas tanto a nivel proceso como a nivel tecnología, vamos a decir, ¿no? Que vos podés componer adentro de lo que es un método ágil, el cual ese método ágil normalmente es Scrum, o puede ser Kanban, o puede ser cualquier otro, como puede ser Safe, o como puede ser cualquier otro método ágil. Son dos cosas distintas, vamos a decir, ¿no? O sea, yo puedo sumar muchas prácticas de DevOps a lo que es Scrum. Scrum serían las ceremonias, serían la metodología y demás, pero después a nivel prácticas le sumo, vamos a decir, todo lo que es el mundo DevOps. Son dos cosas distintas, o sea, se vienen a complementar y no a reemplazar uno con el otro. Lo mismo pasa con lo que venimos hablando ahora de BizDevOps y DevOps. ¿Vienen a competir entre sí? No, vienen a sumar. Lo mismo va a pasar con Ops y lo mismo va a pasar con plataforma ingenieril, vamos a decir, como se le dice. Van cambiando, hay gente que va sugiriendo nuevas cosas y van como pasando a ser la palabra de moda. Pero a la larga, los métodos siguen siendo ágiles, en este caso ya sea el que haya elegido la persona, en este caso creo que es Scrum, vas a seguir haciendo Scrum. Y si Scrum no te es suficiente, tenés que evaluar otro método ágil, vamos a decir, ¿no? En este caso puede ser un método más a escala, ¿no? Puede ser un Safe o algo parecido, vamos a decir, ¿no? Que es un método ágil a escala, a grande escala. Porque puede ser que Scrum te esté quedando corto, pero porque por ahí también una de las cosas que vemos, que en una de las charlas que di hace un ratito en la Eco Party acá en Argentina, que fue los casos de no éxito de DevSecOps, hablaba de la ropa del rey, ¿no? El cuento este de que el rey está desnudo. Te venden Scrum como esa ropa mágica y a veces hay que adaptarlo, ¿no? No hay que seguir Scrum del libro, ninguno de los métodos hay que seguirlo del libro, hay que adaptarlo a la verdad de la empresa.
Entonces, más que cambiar Scrum, en el caso de, no me acuerdo cómo se llama la persona, la pregunta, Hernando, yo lo que haría es ver si realmente Scrum es suficiente y si no lo es, adaptarlo. O en todo caso, cambiar a un método Agile si es que el problema tiene que ver con temas puntuales a mayor escala. Pero DevOps no lo viene a reemplazar. Por lo menos esa es mi consideración. Ok, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias entonces, como siempre, por los contenidos que nos ofrecen. Dándole un agradecimiento general también a todos los que nos acompañaron durante la sesión. Recuerden de que todo este material va a ser subido a nuestro canal y también a las redes de Luciano propiamente. Entonces, dándoles un agradecimiento general y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.